esta reunión. Listo, ahora sí. Me avisan, por favor, si se puede ver la pantallita, please. A ver, un poquito. Ay, no. No eres. Ya, así. Mm, Ya, share. Listo, chicos, me avisan si se puede ver ya la pantalla. A ver, alguien, un alma generosa que me diga si se puede ver. A ver, Claudia nos dice, sí, ya, gracias, Claudia. Listo. Ya, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Son lo máximo. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre patología celular. Ok, patología celular, chicos, lo vamos a dividir en tres clases, ¿ok? Hoy día vamos a hacer la parte uno, porque es bastante largo, pero hoy día, por ustedes nomás, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer la mitad, ¿ya? Bueno, para el miércoles que tenemos la segunda clase, ya vamos a terminar lo que es este tema, y el viernes vamos a tener lo que es las láminas, ¿ok? Con ustedes estamos pensando hacer un concurso de láminas, porque cuando lleguen al curso de patología celular para el examen, no sé si han llevado histo, pero en histo, bueno, obviamente alguien llevó histo, pero me refiero al tema de que no sé si han visto, o sea, con el microscopio, el examen se ha sido con el microscopio o ha sido proyectado. Bueno, en el caso de pato, la mayoría de las láminas son proyectadas y les dan solamente un minuto, o a veces, bueno, depende de tu doctor. Mi doctor sí me ha dado un minuto. Bueno, en ese minuto tienes que escribir características macro, características micro. Entonces, con todo ese tema, ya vamos a poder entender, ¿no? Lo que es patología celular. Ya no es como esto, pero ya acoplado a unas ciertas enfermedades, ciertas patologías. Listo. A ver, respóndeme en el chat, chicos. ¿Has oído hablar sobre la ley de la selectividad de Darwin? A ver, es una pregunta de colegio, ¿ah? ¿Sí? A ver, sí, muy bien. Solmenta nos dice que sí. María Fernanda nos dice que sí. Exacto, sí. Listo, muchas gracias, chicos. Norma nos dice que sí. Ya, chicos. Ok, hay que hacer un remember a través del tiempo y regresar al cole. La ley de selectividad de Darwin. ¿Qué nos decía? Solo los mejores van a poder sobrevivir. ¿Ok? Antes las jirafas tenían cuellos chiquitos. Con el paso del tiempo, se convirtieron en jirafas con cuellos grandes, porque solamente así podían sobrevivir, así nomás podían comer. Esto es lo que se conoce adaptación. Te adaptas, te adaptas al entorno, sobrevives, solo los fuertes sobreviven, ¿no? Lo que se dice así. Pero la verdad es que nuestro cuerpo sufre constantes cambios, ¿ok? Y con esos constantes cambios se adapta. Tiene dos procesos. O te adaptas o no. Y si no te adaptas, pues tu cuerpo involuciona. No, se queda atrás. Ya no es tan fuerte como nosotros, como antes éramos, ¿no? Eso sucede también con el paso de la vida. Cuando te vuelves más anciano, ya no tienes la misma fuerza, no funcionas igual, y tu cuerpo tiene que seguir adaptándose a esos cambios. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre patología general, sobre el curso más que nada. Ok, yo quiero que tengan en cuenta que patología general se va a regir bajo un libro, que es el Robbins. ¿Ok? No es necesario que lo compres. Si lo puedes comprar, genial. Si no, no te preocupes. Igual les vamos a ofrecer en la patoteca. Así que, bueno, patología es el curso que explica cómo y por qué se produce la enfermedad, alterando la causa, los mecanismos de daño celular y los cambios estructurales que viene a ser la morfología a nivel de las láminas, a nivel del microscopio. Entonces, gracias a la patología, conecta todas las ciencias básicas con la clínica, permitiendo entender síntomas, seguir signos y complicaciones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos el curso de patología, lo vamos a hacer a través del microscopio, ¿ya? Y cuando nosotros veamos a través que es un mundo totalmente diferente a lo que nosotros realmente creíamos, entonces vamos a poder entender qué está sucediendo a nivel de cada órgano. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pasa? ¿No? Entonces,
El Robbins y el Robbins mencionan que patología es el puente entre lo normal y lo enfermo. Listo. Los objetivos del curso es que pues tú puedas conocer las lesiones generales que afectan a los órganos internos, que adquieres la destreza de identificar diferentes tipos de inflamación, reparación, eh, por su alteración morfológica y, y correlacionarlo clínicamente, ¿no? También que puedas entender el proceso infeccioso. En cuarto objetivo tienes que reconocer los cambios y lesiones relacionados con el envejecimiento, ¿ok? Porque no siempre vamos a ser jóvenes, por desgracia. Y bueno, en el quinto objetivo es que tú puedas comprender tanto las alteraciones y lesiones relacionadas al medio ambiente, ¿ok? Listo. Bueno, ese es el libro, ¿no? El famoso Robbins. Es la Biblia no oficial de patología. Realmente vas a encontrar todo en el Robbins. El Robbins también tiene su humor. Aunque si lo lees por primera vez, te vas a reír porque a veces hay chistes que, bueno, puede dudar, pero vas a entender bastante con el Robbins. Ahora sí, empecemos, chicos. Nuestro primer tema es adaptación. ¿Qué significa adaptación? La adaptación son cambios reversibles en el número, tamaño, fenotipo, actividad metabólica o funciones de la célula o cambios en su entorno. Es decir, la adaptación es una respuesta reversible de la célula frente a un estrés persistente y lo hace con el fin de sobrevivir. ¿Recuerdan la teoría que les dije al principio? La teoría de la selectividad, la ley de la selectividad de Darwin, ya. Aquí la célula es igual. Tiene que resistir mecanismos, tiene mecanismo de defensa frente a un estrés persistente y lo hace con tal de que puedas sobrevivir. Mira, tu célula es tan inteligente de que no permite que te mueras. Así que eso es lo genial de la patología, chicos. Bueno, listo. Ahora, los tipos de adaptaciones tanto pueden ser adaptaciones fisiológicas como adaptaciones patológicas. En la adaptación fisiológica tú vas a tener una respuesta a la estimulación normal por hormonas, sustancias químicas. Por ejemplo, en el embarazo, es una adaptación fisiológica. O sea, es decir, digamos que tú, que eres jovencita, tienes tus caderas pequeñas. Cuando ya eres mamá, tus caderas se ensanchan. Y esa es una adaptación fisiológica. Adaptación patológica es cuando existe un estrés que tu célula tiene que protegerse, ¿no? Tiene que modular ese estrés. Y lo va a hacer así, o sea, lo va a hacer, sí, lo va a poder hacer, ¿no? Pero en el día que ya no lo haga, se va a lesionar. Y ahí es donde va a comenzar el problema, la patología. Listo, es lo que les estaba explicando, ¿no? La célula normal funciona correctamente. Frente a un estrés, existe lo que es la adaptación. Frente a un estímulo lesivo, es decir, digamos que se queme la célula o, no sé, la irradian a la célula, se lesiona. ¿Ok? Se lesiona. Cuando una célula no es capaz de adaptarse, se lesiona. Y la lesión, o bien puedes eh, tratarlo a tiempo y ser reversible, impedir que se forme necrosis, o bien no puedes hacer nada, lo diagnosticas tarde y hay lo que es apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada. Y cuando se dice de la apoptosis, imagínate tener, a ver, imagínate tener 100 células. Si esas células se lesionan y sufren apoptosis, te van a quedar unas 10. Y estas 10 tienen que hacer el trabajo de unas 100 células. Entonces, es un trabajo fuerte lo que hacen las células. Entonces, la adaptación no es una enfermedad en sí, es una respuesta inteligente de las células frente a un mecanismo de estrés. Ahora, existen diferentes tipos de adaptación. Aquí está lo más genial. Tenemos cuatro tipos. El primer tipo, lo que es la hipertrofia. ¿Alguna vez has escuchado hablar de que hay células que se hipertrofian? Ya, aquí vamos a hablar sobre eso. Hipertrofia significa que aumenta en tamaño, ¿ok? Hipertrofia, hiper grandes, se hacen más grandes. Entonces, si se hacen más grandes, también aumenta el tamaño del órgano. Porque sería imposible que, o sea, mis células aumenten y mi órgano no. Entonces, no, aquí aumenta el tamaño del órgano. Entonces, nosotros tenemos hipertrofia fisiológica e hipertrofia patológica. Y fisiológica, por ejemplo, cuando hay un aumento de demanda funcional o una estimulación hormonal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es, como les dije, el embarazo. Es una hipertrofia fisiológica. El útero de las mujeres, ya digamos que ese es el útero ya. Mi bujón está en cut. Ya. Este útero que es normal para sostener a un bebé de 9 meses,
va a tener que crecer. Las células de mi útero se van a hipertrofiar. Eso es fisiológico. Ahora, patológico es cuando las células sufren aumento de carga de trabajo mecánico. Es decir, hay algo que las está empujando, empujando, empujando y tienen que crecer más porque si son muy chiquitas no van a poder hacer sus funciones. Entonces, eso es una, por ejemplo, esa es una causa, por ejemplo, de la hipertrofia ventricular izquierda, una causa común de la presión, de la hipertensión arterial. Ahora, y seguimos con este mismo ejemplo, miren, vamos a hablar de la hipertrofia, ¿ya? A modo general, pues esto lo vamos a ver en fisiopato, ¿ya? Una persona hipertensa, pueden haber etiologías, por ejemplo, que consuman mucha sal, eh, digamos, no se cuida mucho en su alimentación, tiene antecedentes de familiares con hipertensión, ya. Digamos que tú es una persona que no se cuida, que, bueno, sabiendo que tienes antecedentes, peor, no te cuidas, ya. Si eres mujer, bueno, acá, bueno, pues tienes más chance de adquirir hipertensión arterial que los hombres, pero si eres mujer, tienes hormonas adrenérgicas, tienes hormonas estrógenos, entonces todo este tema hace de que a nivel intracelular existan factores de transcripción que hace que toda esta distensión mecánica, que existan factores de crecimiento, entonces que estos factores de transcripción se comiencen a alocar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay inducción de genes embrionarios, o sea, es decir, que a nivel, cuando, o sea, cuando recién se forma un ser vivo, a nivel germinal, tiene ciertos genes que se liberan cuando sucede, cuando hay algo, una condición, un estrés, que hace que se estimule y comienzan a activarse. Entonces, hay mayor rendimiento mecánico, mejor carga de trabajo. Es decir, mayor rendimiento mecánico es en el sentido de que mi corazón, digamos que, a ver, una persona, digamos que tiene sus arterias, ay, no lo voy a poner así. Una persona tiene sus arterias normales, ya, estas son mis arterias normales, Jay, todos nosotros. Una persona mayor que tenga sus arterias y que encima tenga una placa aterótica, es decir, una placa de grasa en las arterias, no sé si no escucho ese término, pero igual lo van a ver en fisiopato, ya. Mi flujo no va a ser normal. Y este flujo encima tiene que llegar a mi corazoncito. ¿Ok? Que más ya muchas cosas que le pasa al corazón. Imagínate que tener que regular este flujo que llega en poca cantidad. Entonces, lo que hace mi corazón es que ese flujo tiene que llegar a todas las partes de mi cuerpo. ¿Y qué sucede? El ventrículo izquierdo tiene que bombear toda esta sangre al cuerpo, pero no lo va a poder hacer porque no hay mucha fuerza, o sea, mis arterias están destruidas. Entonces mi corazón tiene que bombear cada vez más fuerte, entonces se va a comenzar a tener más rendimiento mecánico. Por ende, se va a engrosar, ¿ok? Se va a engrosar. Y bueno, otro factor de transcripción es que se aumenta la síntesis de proteínas contráctiles y bueno, hay una mayor producción de factores de crecimiento. Esto es importante. Cuando este es mi célula, este es mi cardiomiocito, en esto lo vieron. Este es mi cardiomiocito. Hay un estímulo, en este caso, arterias eh, ateroscleróticas. ¿Ok? Este es mi estímulo. Tengo que hacer que mis cardiomiocitos puedan contraerse cada vez más, porque no es suficiente. Acá dicen mis hermosas arterias. Entonces tienen que crecer más. Entonces, aquí se van a activar los factores de crecimiento, que es, por ejemplo, el IGF-1. Tiene que activarse, se va a activar el IGF-1. Es un factor de crecimiento importante para que mis células comiencen a crecer de tamaño. Imagínense que es un código que reciben alerta roja, tienes que crecer más, comienzan a crecer más. ¿Ok? Vamos a borrar esto porque si no, no se va a ver ahí en la otra diapositiva. Bueno, y con eso van a suceder cambios a nivel del corazón, que es el órgano principal, y bueno, a nivel microscopio. Bueno, cardiomiopatía también hipertrófica, porque mi corazón tiene que hacer más esfuerzo, porque no puede bombear, hay poco flujo sanguíneo que recibe, entonces tienen que empujar cada vez más, por eso que puse un brazo musculoso, porque tienen que ejercer más presión para poder ejercer todo. Entonces, mira mi corazón normal, mira cómo ha crecido. Imagínate toda la carga que tiene que crecer mi pobre corazón para que todo mi cuerpo se abastezca con la sangre.
Y mira los cambios. Estos son los carrañositos normales, mira, son chiquitos. Y mira lo que cuando sufren una hipertrofia, tienen que crecer, tienen que extenderse lo más que puedan para que puedan contraerse. Esa es la hipertrofia del miocardio, ¿ok? Algo facilito, es un ejemplo sencillo de recordar. Hay otros ejemplos más, pero ya lo vamos a ver el viernes. Listo. Ay, bueno, hiperplasia. Hiperplasia es cuando crecen en número. Tengo tres células. Aquí van a ver, se van a multiplicar por 3. Van a haber 9. ¿Por qué necesito que se multiplique? Porque tienen que reaccionar frente a un estímulo, ¿no? En este caso, digamos que es estrés. Por ejemplo, pueden existir dos tipos de hipertrofia, fisiológica o patológica. En la fisiológica se dan, por ejemplo, hay una estimulación hormonal de factores de crecimiento para funcionalidad orgánica. Por ejemplo, en la lactancia, ¿qué pasa? De por sí las mujeres, sorry chicas que les estoy utilizando para este ejemplo, pero es que la verdad es que nosotros siempre recibimos los mejores ejemplos ya. Bueno, el epitelio glandular de la lactancia. Nosotras de por sí estamos preparadas para tener esa función de lactancia cuando tengamos hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que a nivel histológico, ustedes ya vieron lo que es el epitelio galactóforo, entonces estos epitelios se tienen que multiplicar, tienen que crecer como locos para que pueda producir más leche. Entonces, eso es una hiperplasia fisiológica. Ahora, en la hiperplasia patológica es cuando hay una estimulación excesiva de hormonas, mis hormonas están descontroladas totalmente. Ojo, no es algo fisiológico. Cuando hay descontrol y no hay, digamos que no hay un fin por el cual se debe descontrolar, esto se llama hiperplasia patológica y lo vamos a ver en hiperplasia endometrial cuando hay mucha secreción de estrógenos y la hiperplasia prostática benigna, ¿no? En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres es la hiperplasia endometrial. Entonces, ya diciéndoles esto, hay algo que se denomina hiperplasia compensatoria, ¿ok? Y es cuando es a partir del resultado de un daño o recesión de órganos, como por ejemplo la restauración de hígado trasplantado. Imagínate que este es mi órgano, ¿ya? Digamos que tiene, ay, mejor lo voy a hacer con así. Este es este es mi hígado. Imagínate que este es mi hígado sano y este es el enfermo. Me lo mechan ya. Me cortan este pedazo porque está mal y me dejan con este pedazo de hígado. ¿Sabes qué sucede? Ya, este es mi hígado sin esa parte ya. ¿Sabes lo que pasa con el tiempo? Se vuelve a regenerar. Eso es lo increíble del hígado. Se vuelve a regenerar siempre y cuando esté en condiciones. Si ya es un hígado que no se puede hacer nada porque ya está todo comprometido, olvídate. El hígado es uno de los pocos órganos que se puede regenerar, al igual que la piel. ¿Ok? Listo. Esa es una hiperplasia compensatoria. Un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, la hiperplasia endometrial. ¿Qué sucede? Nuestro endometrio tiene lo que son sus túbulos, ¿ok? Las glándulas compactas. ¿Qué sucede cuando hay hiperplasia endometrial? Estas glándulas que eran 1, 2, 3, 4, 5 comienzan a crecer y también a aumentar en números. Ya no hay 5. Ya no hay 6, perdón. Hay más, hay 10, hay 20, así. Entonces, eso se llama hiperplasia endometrial. Listo. Atrofia. Es lo más clásico. Siempre vas a ver atrofia. Literalmente, chicos, atrofia vas a encontrar en casi todos los pacientes hospitalizados. Atrofia. Disminución del tamaño y número de células. Imagínate que estas son mis células. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Atrofia disminuyen en número y tamaño. ¿Ok? Me van a quedar 4. Y encima, chiquitas, chiquititas. Y por ende, no van a tener la misma actividad, van a tener una menor actividad metabólica. Entonces, lo que yo quiero aquí es que, si bien es cierto, se van a achicar, pero van a tener una respuesta mínima. Pero si quieres algo, por eso es un mecanismo de adaptación. No es que están muertas, no son inservibles. Sí funcionan, pero un 10%, pues 20% funcionarán. Listo. Ahora tenemos hipertrofia, perdón, y atrofia y fisiológica y patológica, así, hay que cambiar. Bueno, en atrofia fisiológica hay lo que se denomina desuso en funcionalidad de un órgano. Es decir, en un órgano se atrofia cuando no es muy usado. Y hay una atrofia patológica cuando hay pérdida de carga de trabajo, hay una atrofia por desuso, digamos, que te has lesionado y ya no puedes caminar. Entonces, ya no haces tanto uso de una pierna, entonces ese tejido se va a atrofiar porque no hay uso.
Ahora, pérdida de inervación, por ejemplo, los pacientes que tienen accidentes y ya no pueden movilizar, quedan tetrapléjicos, por ejemplo, quedan parapléjicos o quedan tetrapléjicos. Entonces sus músculos se van a atrofiar porque ya no hay uso, o sea, ya no hay función. Y por último, la desnutrición, ¿no? Que obviamente lo vemos más que nada en niños, en abuelitos. Y bueno, un ejemplo, por ejemplo, es el músculo atrófico, ¿no? Y la enfermedad renal crónica, ¿no? En la enfermedad renal crónica es cuando en fármaco les mencioné que los chiquitos, los riñoncitos se hacen chiquititos y no pueden funcionar bien. Entonces, esa es una atrofia patológica. Lo vamos a ver acá. Atrofia. Ese es un paciente con enfermedad renal crónica, ¿ok? Ya, ¿qué vemos aquí? Este es un glomérulo y acá están los túbulos renales, ¿no? Mira, mira, compara esto con los túbulos atróficos. Bueno, acá se ve más grande, ¿no? Pero aquí vas a ver puntitos, ni siquiera vas a ver espacios. Ese es el espacio, ¿no? De los túbulos. Aquí en los túbulos atróficos no vas a ver ni siquiera espacio porque están chiquititos, chiquititos. Y a veces puede coexistir tanto la atrofia con la hipertrofia. Eso sucede en el caso de la enfermedad renal crónica. Listo. Ah, espera. Listo. Atrofia, otros tipos de atrofias, por ejemplo, tenemos lo que es atrofia por desuso y lo que ya les dije, digamos que atrofia muscular con el típico signo del surco. El signo del surco es cuando eh, no hay mucha masa muscular y vas a ver la articulación. Literalmente vas a palpar el hueso. Es una atrofia por desuso. No estás usando una pierna, digamos, porque te quedaste inválido o porque sufriste una caída fuerte. Bueno. Otra atrofia se da, por ejemplo, por reducción del flujo sanguíneo. Eso sucede también a las mujeres. A nivel de la menopausia, dejas de producir muchos estrógenos. Entonces, ¿qué sucede con esos estrógenos? Pues hace que tu pared vaginal se vea más delgada, o sea, pierde tejido, ¿no? Se vuelve más delgado. Y bueno, el nivel de la denervación, por ejemplo, este es un paciente que tiene una atrofia del músculo esquelético tras sección del nervio ciático. Tuvo un accidente del nervio ciático y, mira, compara este grosor, el grosor de acá. Obviamente no es tan notorio, pero se ve más chiquito, ¿no? Bien, ahora vamos a borrar esto para que podamos seguir con el otro mecanismo. Bueno, el otro mecanismo viene a ser lo que es la metaplasia. Ok, la metaplasia tiene una línea delgada que de diferenciación, así que no se puede olvidar. Metaplasia es cuando la célula se transforma reversiblemente en otro tipo de célula, es decir, cambia de skin. Y literalmente lo hace para poder adaptarse. Es decir, imagínate que, a ver, no sé, pues, imagínate que eres una persona tranquila y, bueno, pues, o una persona reservada, pero para conseguir un trabajo, o, bueno, pues, para conseguir una entrevista, tienes que probar, tienes que tener otra skin para que te puedan aceptar, ¿no? Ya, igualito pasa en la metaplasia. La célula se transforma reversiblemente en otro tipo de célula. Porque ella piensa así, ¿no? Puedo tolerar mejor el entorno adverso que ha provocado el cambio, ¿no? Puedo tolerarlo mejor. Si me transformo, mira, este es mi epitelio cilíndrico ciliado, que como en esto lo habrán recordado, lo vimos en epitelio respiratorio, ¿ya? Entonces, a veces este epitelio respiratorio ya no funciona bien y se transforma en epitelio cúbico, ¿ok? Ahora, la metaplasia patológica, nunca hay metaplasia fisiológica, jamás. Siempre es patológica, ahora sí, siempre es patológica. Ok. La metaplasia patológica es cuando las células afectadas son conducidas por estímulos externos hacia una vía de diferenciación específica. O sea, que esas células, ya digamos que acá hay tabaco, ya, tabaco, los que fuman, ya sean fumadores de cigarro, los que fuman vape, ya. A lo largo de los años, tus células cilíndricas ciliadas se van a convertir en esas células y ya no van a tener la misma función. Pero lo hacen para poder sobrevivir a ese cambio, porque tanto tabaco que le pones a tu sistema respiratorio que ya no puede ejercer esta función, tiene que ejercer esta para poder tolerar mejor el humo. Imagínate, nuestras células son tan buenas, chicos. Bueno, y bueno, acá ejemplos, ¿no? De estímulo crónico. Por ejemplo, el humo, los bronquios en los fumadores se transforman. Reflujo ácido en las personas con gastritis o que sufren de dispepsia.
El epitelio cilíndrico ciliado se transforma en epitelio escamoso estratificado, en el caso de los bronquios en los fumadores, pues, ¿no? Y bueno, obviamente que si se elimina el estímulo, cambia todo, o sea, vuelves a tener tu epitelio, ¿no? Obviamente si lo haces a tiempo. Y bueno, metaplasia, quiero que lo diferencies de displasia, no es igual. La displasia es un pasito más a lo que es el cáncer, ¿ok? Metaplasia, espérate, a ver, ahora voy a escribir acá ya. Metaplasia es reversible, ¿ok? Reversible. Displasia es irreversible, no se puede, ya, no se puede hacer nada más, ¿ok? Listo. En displasia, el crecimiento es desordenado, ¿ya? Y van a mostrar características atípicas. Es decir, a ver, imagínate ver epitelio respiratorio, ya, imagínate que este epitelio respiratorio, el que tenemos acá, vamos a usar de ejemplo, ¿ya? Este epitelio respiratorio, imagínate que este epitelio respiratorio, su núcleo lo tenga acá, o que tenga dos núcleos. Eso es atipia. Y eso no es nada, nunca será bueno. Siempre es sinónimo de cáncer. Listo. Ahora, por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos, ya para que ustedes lo van a revisar. Por ejemplo, en el caso de... A ver, espérense un ratito. Ya. En el caso, por ejemplo, de ácido gástrico, por ejemplo, el epitelio escamoso esofágico se va a transformar en el epitelio cilíndrico. Y miren, si se dan cuenta, casi todos los epitelios que tienen sus funciones normales se van a pasar a epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque el epitelio escamoso es más grueso, es más resistente. Puede, o sea, puede adaptarse a cualquier tipo de cambio. Pero si se deja pasar mucho tiempo, este epitelio escamoso ni siquiera va a sobrevivir. Por ejemplo, aquí ya lo que les mencioné, el epitelio cínico ciliado de los fumadores, cuando ya hay mucho tiempo de exposición, se vuelven epitelio escamoso certificado, ¿no? Como si fuera la piel. Imagínate tener ese epitelio en tus bronquios, que no pueden soportar tanto tejido escamoso. Listo. Entonces, un reconteo ya general es que si tú no puedes adaptarte, o te lesionas o mueres. Listo. Si el estímulo persiste, si el estímulo persiste, si hay aumento de demanda funcional, hay aumento de actividad celular, ¿no? O sea, hay aumento del tamaño celular. Si el estímulo persiste, digamos que hay una demanda reducida de funciones o de nutrición, se convierte en lo que es atrofia, disminución del tamaño celular. Y el ambiente hostil, digamos que el estímulo persiste, por ejemplo, un ambiente hostil, ¿no? Digamos, tabaco, que estés expuesto a metales pesados, por ejemplo, vas a sufrir un cambio en metaplasia o diferenciación si es que no lo llegas a tratar a tiempo. Ok, listo. Ahora algo más amigable, vamos a hacer una dinámica. Listo. Recuerda, vamos a... Este gráfico me gusta bastante porque es bien, bien visual y nunca te vas a olvidar de eso. Hipertrofia, tenemos un perrito musculoso. Hiperplasia, se multiplican como conejitos. Atrofia es ese chiquitito. Chiquititos se hacen. Metaplasia se transforma en otro skin. En este caso es un perro tortuga. Acuérdate, no sé si tienen hermanitos ustedes, pero en metaplasia, acuérdense, por ejemplo, de Baldina capuchina, por ejemplo. Ya, esa es una metaplasia. Tiene otra parte que no debería estar ahí. Listo. Ya, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a pasar a la lesión. Ya, con esto ya terminamos. A ver, los leo en el chat, chicos. No quiero avanzar si no, si hay alguna pregunta. Sí, todo claro, ya. Muchas gracias, Norma. Sí, ok. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Luz. Ok. Ya, chicos. Ahora sí, hablemos sobre lesión. ¿Qué dijimos sobre lesión? No se puede, no se puede dactar, ya no funciona más, pide ayuda, se lesiona. Aquí vemos a nuestro amigo Snoopy lesionado. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? La lesión celular eh, em, no puedes adaptarte al cambio, pero para sobrevivir necesitas llamar ayuda, ya necesitas ayuda. Esto es la lesión celular. ¿Ok? Si el estímulo dañino es leve, tu lesión puede ser reversible y tendrías mucha suerte que sea reversible.
¿ok? Porque significaría que vuelves a la normalidad. Pero si se reversible, tus células mueren. Y eso es peligrosísimo. Porque, mira, puedes dejar ya, digamos que no tienes buenos hábitos nocivos, y digamos que tienes hábitos nocivos fuertes, mm, o conoces a pacientes que tienen estímulos nocivos fuertes como alcohol, cigarro, drogas. Estos estímulos nunca van a poder ser reversibles de nuevo, salvo que el paciente tenga una terapia intensiva de abstinencia. Y para entrar en abstinencia, chicos, es bien difícil. Por eso siempre se debe, en esos casos, siempre se tiene que, pues decir al paciente, no, tienes que ser más consistente en esto, pero es difícil. Así que, pero vamos a hablar, ¿no? De qué trata y los mecanismos de la lesión celular. Ahora, mi lesión celular, hay factores que afectan, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza, duración, gravedad de la lesión, mecanismo de lesión simultáneos. Entonces, tenemos a lo que son los agentes físicos. Por ejemplo, un trauma mecánico, una, no sé, pues, digamos que te herida, y a ver, viene un chico que se planta de buena gente y no sé, pues, digamos que te mete cuchillo, ¿ya? Porque no era buena gente, era un ladrón. Ya te mete cuchillo, tú sufres un trauma mecánico. Esas células dañadas tienen lesión celular. Ahora, por ejemplo, personas que están expuestas a radiación, los radiólogos, por ejemplo. Los radiólogos lo que sufren es que hay un daño directo a tu ADN y se forman radicales libres, es decir, la radiación es una completa lesión celular clásica. Por más que no quieras, siempre o sea, habrá un momento de tu vida, y bueno, si no lo tienes, genial, pero los que están expuestos a radiación pues sus células de por sí ya están lesionadas, ¿ok? Pero obviamente que si no es seguido, o sea, si el estímulo no es seguido, se van a recuperar, así que no hay problema. Pero es un ejemplo clásico de agente físico. ¿Listo? Y también tenemos descarga eléctrica, cambio de temperatura, lo voy a dejar para que ustedes lean, ¿ya? Listo. También tenemos otros agentes. Por ejemplo, tenemos, digamos que tomas un veneno, o bueno, te envenena. Aquí el mecanismo de lesión celular es que hay, pues, obviamente tus células se intoxican, por ende se inhiben muchas enzimas mitocondriales que sirven para la producción de ATP, o sea, no se produce ATP al final, no hay energía, todo es un caos. Bueno, también hay, por ejemplo, contaminantes ambientales, medicamentos, eh, riesgos industriales, por ejemplo, el asbesto. Agentes infecciosos también dañan a las células, por ejemplo, los virus que provocan lisis celular, bacterias que hacen producción de toxinas e invaden a las células, los parásitos también que ocasionan daño mecánico inflamatorio. Listo. Ahora, las deficiencias y exceso nutricional. Acá puede haber por deficiencia de vitaminas y es, por ejemplo, digamos que no tienes vitamina C. La vitamina C daña las células, especialmente a los eritrocitos. Sí o sí necesitan la vitamina C. Entonces, también forma parte, ¿no? El exceso nutricional también, por ejemplo, cuando comes mucho, cuando estás en una situación de obesidad, hay acumulación lipídica, por ende hay componentes que no deberían estar en la célula y eso genera lo que es un estrés metabólico, ¿ok? Y por último, lo que se considera derivación de exógeno. ¿Qué sucede cuando mi célula entra en hipoxia? Si es por causa de isquemia, no, o sea, mi célula comienza a lesionarse, no produce suficiente ATP, entonces finalmente se lleva a un edema celular y si este edema celular es demasiado para la célula, explota, lisis, y se muere. En el caso de la descompensación cardiorrespiratoria, por ejemplo, no hay mucha oxigenación sistémica, las células sufren bastante porque necesitan oxígeno para producir ATP. Y bueno, listo. Ahora, ya vamos a hablar sobre los mecanismos y son básicamente, a ver un poquito, ya, ya. Los mecanismos son seis, ¿ok? Lo vamos a hacer de manera simple. No cuando el ATP disminuye, cuando hay una lesión directamente en la mitocondria, cuando a nivel de las células y las entradas de calcio eh, o sea, están comprometidas, cuando hay mayor fabricación de los radicales libres, cuando se lesiona la barrera de la membrana celular de las células
y cuando hay plegamiento de proteínas o lesión del ADN, que es a nivel del núcleo de la célula, acá. Ajá, listo. Vamos a hablar primero de la presión del ATP ya. Bueno, esta diapositiva debería ser antes ya. Bueno, un lapsus. En la depresión del ATP, ustedes saben que el ATP es necesario y vital, importantísimo para que tu mitocondria pueda producir energía y se hagan todos los procesos metabólicos correspondientes. Si tú no tienes ATP por, digamos, una isquemia, ya, digamos que te estás desangrando. Ya, te estás desangrando, tu cuerpo sufre isquemia. ¿Por qué? Porque esa sangre que debería llegar a toda tu parte, hay tejidos que no va a llegar el oxígeno. Entonces hay una isquemia. Mis células se van a comenzar a morir porque no hay señales de oxígeno. Hola, no hay oxígeno. Entonces, a nivel de tu mitocondria, a nivel de la fosforilización oxidativa, que es una fase del proceso de la respiración celular, no va a producir mucho ATP. Y si no hay ATP, las bombas de sodio comienzan a fallar. Entonces, ¿y si falla? ¿Qué sucede? Si falla la bomba, porque tú sabes que hay una bomba de sodio y potasio, ¿no? Ya, imagínate que no haya sodio. Entonces el potasio va a tener que compensar. Y si hay mucho potasio, ¿qué sucede? Va a ocurrir lo que es el edema celular. Ajá. Entonces, y como hay edema celular, mi mitocondria busca otras alternativas de producir ATP, pero nada de esto va a servir, porque si hay un proceso de isquemia, entonces no se va a poder corregir la causa si no se trata la isquemia. Entonces, pero a nivel intracelular es todo un caos, porque aparte de eso, de que hay un edema celular, porque el potasio comienza a aumentar, entonces lo que sucede es que hay un aumento de la glucólisis anaerobia, aumenta el lactato y disminuye el pH o no. No sé si te han explicado alguna vez qué sucede cuando disminuye el pH. Ok, cuando disminuye el pH, tu cuerpo entra en acidosis. Ok, acidosis. Tu cuerpo puede soportar un pH normal que es de 7.15, algunas literaturas dicen 7.15, 7.25, pero eso es lo normal. Si tu pH es menos de eso, tu cuerpo entra en crisis. ¿Por qué? Porque o hay mucho aumento del lactato o hay disminución del lactato. No. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces, en este caso, por ejemplo, aumenta el ácido láctico, disminuye el pH. Entonces, lo que sucede a nivel nuclear es que la cromatina, que debería estar condensada, cromatina descondensada, pues ustedes saben a nivel biológico que todo tiene que estar condensado para que pueda alcanzar el ADN, ya se comienza a deshacer. ¿Ya? Si el pH comienza a bajar y no se corrige, el ADN celular sufre. Y bueno, también, como no va a haber ATP, se van a desprender ribosomas. Estos ribosomas no van a poder sintetizar proteínas si no hay proteínas. Entonces, la célula no va a poder ejercer sus funciones normales, porque ustedes saben que casi todas las células del cuerpo necesitan proteínas para realizar sus funciones. Entonces, frente a todo esto, nuestra mitocondria eh, dañada comienza a generar especies reactivas de oxígeno para que otros mecanismos inflamatorios, otras células inflamatorias vengan a auxiliar a la mitocondria que se está muriendo. Entonces, esta sobreproducción de ROS o de los radicales libres comienzan a dañar la mitocondria. En vez de ayudarla, la dañan y producen finalmente lo que es necrosis. Listo. Ahora, eh, como les estaba diciendo, en la vía de necrosis, esta es la alteración de la función mitocondrial, ¿no? Como ya está afectada a nivel mitocondrial porque hay muchos radicales libres, entonces va a haber dos vías. Uno puede ser la vía de necrosis, que básicamente es por el daño o difusión mitocondrial, no hay mucho ATP, hay mayor producción de hero, entonces se producen muchas anomalías celulares. Las mitocondrias comienzan a morirse, ¿ya? Necrosis. Obviamente no completamente, pero necrosis es símbolo de que casi del 100% sano, el 80% se está muriendo. Y es una señal rápida que el cuerpo tiene que actuar para evitar que se forme lo que es la apoptosis. Y bueno, la apoptosis es cuando, aparte del daño de la mitocondria, se libera lo que es sustancias como el citocromo C
y otras proteínas al citosol. Entonces, este citocromo C es es una molécula que lo que va a hacer es que salgan estas salidas, estas proteínas mitocondriales. Y estas proteínas mitocondriales son muy potentes y lo hacen con el fin de que se salven, ¿no? Es un mecanismo realmente esencial de la mitocondria, que lo hacen en forma de defensa, pero en vez de poder ayudar a nuestro cuerpo para que se pueda solucionar el tema de que pues se están muriendo las mitocondrias, pues estas se liberan y activan a las vías de las caspasas, que son moléculas potentes también que inducen lo que finalmente va a llegar a ser mi apoptosis. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos lo que es el daño mitocondrial, luego tenemos, bueno, la disminución del ATP. El ATP finalmente me va a llevar al daño mitocondrial. Este daño mitocondrial puede ser por necrosis o por apoptosis. Necrosis, acuérdense, necrosis es ayuda, mucha producción de radicales de oxígeno. Y en ese intento de llamar a ayuda, o sea, de llamar a otras sustancias que me puedan defender, ¿qué hace mi cuerpo, mi mitocondria? se, entonces dice, no, ok, si yo no me puedo salvar, entonces ustedes sálvanse. El contenido de mitocondria sale para adentro, pero en ese intento las células se mueren, explota. Apoptosis. Muerte final programada. ¿Ok? A ver, ¿están escribiendo? Ya. Ok, todo claro. Listo. Ahora, ¿qué sucede cuando el calcio no está, las compuertas del calcio de las células no están funcionando bien? Ok, miren, a nivel de nuestras células, casi todas nuestras células tienen compuertas de calcio. El calcio es fundamental para también las vías metabólicas intracelulares. En el caso, por ejemplo, del calcio, cuando hay un incremento del calcio citosólico, porque, digamos, ¿no? Eh, hay ciertas patologías en el que nuestro cuerpo no produce suficiente calcio. Entonces se lesionan nuestras células porque necesitan ese calcio para poder seguir para poder seguir existiendo. Entonces, a nivel extracelular comienza a aumentar más calcio, ¿no? Porque la célula necesita sí o sí calcio, saca calcio de donde sea. Pero al haber esto, no puede haber tampoco, no puede excederse tampoco del calcio. Entonces, cuando hay una acumulación de este calcio, se activan enzimas, como por ejemplo la fosfolipasa, proteasa, endonucleasa y la tepeasa. Las más potentes son la proteasa y la fosfolipasa. Entonces, si, si este calcio hace que se activen estas enzimas celulares, causan daño a la membrana. La membrana se daña. Esta membrana, esta membrana que recubre la célula se daña, se fragmenta, ¿ok? Y es más peligroso porque la célula tiene más posibilidades de se dé la apoptosis, o sea, ni siquiera necrosis, ya llega directamente a apoptosis, porque ¿de qué le sirve a la célula tener varios fragmentos de membrana si no va a protegerla? Luego, la endonucleasa lo que hace es dañar al núcleo, o sea, va a dañar al material genético de la célula, ¿ok? Al ADN. Y por último, la ATPasa hace que disminuya el ATP, ¿no? Y sin ATP, las células no pueden realizar su función. ¿Ok? Listo. ¿Y cuál es la consecuencia de que este calcio intracelular comience a aumentar? El daño de la mitocondria, porque obviamente el ATP comienza a bajar, bueno, la activación de estas enzimas, ¿no? Que producen lesión celular. Una a la membrana, como la fosfolipasa y la proteasa, y el núcleo, como la endonucleasa. ¿Ok? Listo. Luego, como les mencioné, la lesión de la membrana, ¿por qué? Porque tenemos unas potentes enzimas nucleares que ya les había dicho, dañan mi membrana. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como se activan mis fosfolipasas y la activación de las proteasas que hacen que se dañe la membrana, entonces las fosfolipasas están hechas de lípidos, ¿no? Entonces las fosfolipasas comienzan, aparte de dañar la membrana, aumentan la degradación de los fosfolípidos. Y se acuerdan eh, qué molécula está compuesta de fosfolípidos. De fosfolípidos está compuesta todas las barreras de la célula. Entonces, ¿qué sucede cuando aumenta? Estos productos de degradación de los lípidos también comienzan a dañar la membrana. O sea, se daña la membrana,
pero por todas partes, chicos, de verdad. Y bueno, incluso en la activación de proteasas también, las proteasas, una su función es que hacen que el citoesqueleto de la célula se mantenga. O sea, imagínate que a ver, imagínate que tu cuerpo, tus huesos, ya estén normales y que venga no sé, pues, algo que destruya tus huesos y los desforme. Ya, eso hace la proteasa con la célula. Hace que se lesione su arquitectura y por ende, si se lesiona la arquitectura, también se va a lesionar la membrana. Entonces, todos estos mecanismos, chicos, todo sucede porque pues hay ciertas patologías que hacen que mi calcio citosólico comience a aumentar. Y eso lo voy a dejar de tarea para que puedan averiguar y se les prenda el bichito de la curiosidad. Y bueno. Cabe recalcar que los mecanismos de daños de membranas siempre va a estar reducida a que si la lesión de la membrana se rompe, mira, yo tengo mi célula, mira, se daña mis mitocondrias. A ver, mejor lo voy a dibujar para que se quede más clarito. Yo tengo mi célula, acá están mis mitocondrias, ya. Se dañan mis mitocondrias, se daña mi membrana. ¿Qué me queda? El núcleo. Ahora vamos a ver cómo se lesiona el núcleo. Ya, literalmente estamos yendo parte por parte. Se está eliminando, autoeliminando cada parte de la célula. Vamos a ver el daño del ADN y de las proteínas. ¿Ok? Bien, las células tienen mecanismos que de por sí, pues, se reparan los daños producidos del ADN. O sea, digamos que por OV tú fabriques unas proteínas malas, unas proteínas que no tienen función y que son, o sea, digamos que o sea, si se quieren ir a cumplir su función, no las va a dejar el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gen, que es el gen guardián, que es el P53, que lo que hace es que cuando existen células que están dañadas, incluido el ADN, lo que hace es que se activa el gen supresor tumoral, el TP53. ¿Ok? Cuando se activa este gen TP53, ustedes recuerdan que el ciclo celular tiene cuatro fases, ¿no? El GS, el G1, el GI. Entonces, esto va a evitar que las proteínas, o bueno, que la célula, junto a sus proteínas, puedan formarse, llegar a formarse completamente. Porque si se llegan a formar completamente, ahí sí es bien difícil eliminarlas. Es bien difícil. Entonces, lo que hace este gen es que se activa, entonces va a parar al ciclo celular en la G1 para eliminarlas, porque o sea, no son funcionales. Y cuando se activan, tienes dos cosas. Si se repara en la fase GI, se activa el gen P53, corrige mi ADN y la célula continúa su ciclo con un ADN normal. Un ADN normal, ¿ok? Pero si no se repara, se autodestruye. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no va a dejar que pues se creen proteínas, o sea, que se creen células que no tienen función, porque pues no tienen función, o sea, no hay funcionalidad. Listo. Pero ¿qué sucede cuando existen genes en ciertas personas que frente a diversas situaciones, aún no se conoce, pero se menciona de que influye mucho lo que es el ambiente, factores genéticos también? ¿Qué sucede cuando este gen, que supuestamente me ayuda a detener el ciclo celular y evita que se formen células eh, raras, por así decirlo, muta? Cuando muta este gen TP53, el ciclo celular no se detiene. O sea, fabrican estas proteínas raritas, ya, estas proteínas malas, estas células malas. ¿Qué sucede? La célula con ADN dañado sobrevive y esto es lo que fomenta a la tipia. Finalmente, lo que me conlleva a producirse cáncer. ¿Ok? No todas las personas lo tienen. Hay muchos factores etiológicos y dependerá mucho de la genética, del entorno, de muchas cosas, ¿no? El cáncer realmente, que es la rama de la oncología, es un tema bastante amplio e incluso también se desconocen varias etiologías. No se sabe muchas veces por qué se causan ciertas cosas, ¿no? Y bueno, en esta imagen, por ejemplo, acá tenemos eh, mi célula normal, con mi gen, el P53 normal, funciona de manera correcta. Eh, Hay algo que te olvidé mencionarles, es que el P53 activado
cuando se une a nuestro ADN, produce ciertos efectos. Por ejemplo, puede evitar que las células senescentes, o sea, las células viejitas, sigan vivas. Y ahí sí se tiene que producir lo que es la apoptosis, porque ya, pues no, ya cumplieron su función, ya cumplieron su ciclo. Otra cosa, por ejemplo, es que a nivel inmunológico, lo que hacen, y genético, es que hacen lo que es, llaman al gen P21 que me ayuda junto al P53 a reparar satisfactoriamente las células normales, ¿no? Y por último, las vías Velavax, es que si pues por A o B yo no puedo destruir estas células malas, llamo al gen VAPS, que lo que va a hacer es que me va a inducir la apoptosis. O sea, sí o sí me va a inducir apoptosis. No hay tregua ahí. Y bueno, el daño del ADN, que en el caso que tú tengas, que, bueno, que los pacientes, en este caso con neoplasias, tengan mutaciones, entonces se va a producir un daño finalmente del ADN, ¿no? Y obviamente van a surgir células mutantes y con ello un tumor maligno. Entonces, eso más que nada, si ustedes tienen en claro esto del ADN y las proteínas, van a entender la base de la oncología, porque esa es la base. Que tú entiendas esto te va a ayudar mucho. Listo. Y bueno, finalmente los radicales libres, ¿no? Que hablamos de que los radicales libres son como sustancias que la célula va a liberar por la lesión, porque sí o sí quiere acabar con el estímulo, el estímulo que la está lesionando. Entonces, cuando se activan estos radicales libres, como por ejemplo obtenemos el anión superóxido, ojo, recuerden que esto siempre es tema de examen, siempre te van a preguntar, ¿cuál es el radical libre más potente que existe? Es el anión superóxido. ¿Ok? También existe el peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo. Estos de aquí son especies reactivas, o sea, son los más reactivos, ¿ya? Pero no son los más potentes. El más potente es el superóxido. Ok, ahora, ¿cómo se generan estos radicales libres? Primero, eh, hay una reacción de reducción de oxidación, es decir, que a nivel molecular, la célula necesita el agua, ¿no? Esta célula necesita el agua, entonces mediante transformaciones bioquímicas ya no va a ser, o sea, no va a haber una reducción completa, ¿no? Sino que este H2O se va a transformar en OH más H. Este OH es un radical libre, es el radical hidroxilo. Entonces, estos radicales libres van a comenzar. Imagínate que si se acumulan, causan una destrucción totalmente de la célula. Y bueno, por ejemplo, la segunda es la exposición a las radiaciones, como les mencioné. Pacientes que se someten a tomografías, radiografías, están expuestos. La respuesta inflamatoria también, por ejemplo, no sé si escucharon, pero en el COVID, por ejemplo, hubo algo que se llamó la teoría de la tormenta de citoquinas, ¿ok? Ya, en la tormenta de citoquinas se producía de todo, citoquinas inflamatorias, citoquinas proinflamatorias, radicales libres. Entonces, cuando se producían estos radicales libres, eran útiles para poder eliminar el virus. Pero en el caso, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas por bacterias, en este caso, por ejemplo, en el estallido respiratorio, que es lo que sucede en las enfermedades respiratorias, se producen radicales libres con el fin de matar las bacterias, ¿no? Y para que también el organismo se sane, ¿no? Y bueno, los efectos patológicos de los radicales libres es que hay una peroxidación lipídica. O sea, en español eso significa que se van a formar hidroperóxidos lipídicos. Y estos hidroperóxidos lipídicos van a disminuir la función celular. Después, se van a modificar las proteínas. Es decir, estas proteínas cambian su estructura. O sea, son proteínas mal plegadas. No me sirven esas proteínas. Aumentan su degradación. Es decir, si están mal plegadas, obviamente van a disminuir su actividad enzimática y su función estructural. Por ende, estas mal plegadas no me sirven. Están de por demás. Y por último, la lesión del ADN, ¿no? O sea, ni siquiera, los radicales libres van a ir a todas las partes de la célula, incluido a la lesión del ADN, incluido al núcleo. Me va a romper las cadenas del ADN, me va a alterar las bases incluso del ADN, ¿y qué surge? Mutaciones, apoptosis, neoplasias, tumores, entre otros. Este es un ejemplito
de cómo es que ya, por ejemplo, mi mitocondria produce Ero con el tal de pedir ayuda, pero le sale todo al revés, porque en vez de que le ayuden, se autosabotea y comienza a dañarse. Entonces, hay, por ejemplo, de este peróxido de hidrógeno, que es un Ero, se produce lo que es mediante reacciones de glutatión, peroxidasa y catalasa, se libera agua. Entonces, no todo está perdido, chicos. Realmente en nuestras mitocondrias y a nivel celular, o sea, si se ve que hay radicales libres que están, bueno, matando a nuestras células, también se van a fabricar estas enzimas, como la glutatión peroxidasa y la catalasa, que van a hacer que este peróxido de hidrógeno se derive en agua y por ende se va a eliminar los radicales libres. Pero obviamente si son demasiados no va a poder hacerlo, porque no se abastan totalmente. Y bueno, los efectos patológicos, ¿no? Peroxidación lipídica, eh, o sea, es decir, hay más degradación de lípidos, modificación de proteínas, se rompen, se pliegan, bueno, se malpliegan porque no tienen función, elevación del ADN, a nivel del núcleo sufre lo que es la mutación. Y con eso ya terminamos el tema de hepatocelular 1. Así que continuaremos el día miércoles con la segunda parte. ¿Ok? Listo. Y una pregunta ya para recordar para que ya puedan irse a descansar, chicos. Es que, a ver, ya. Es un caso clínico. ¿Ok? Mujer de 48 años. ¿Ok? Una pasa facilito. Miren, antecedentes de exposición crónica a humo de leña. Ojo, humo de leña. Desde la infancia. O sea, que ha tenido más de 20 años expuesta. En una biopsia de mucosa bronquial se observa pérdida de cilios, ausencia de células caliciformes y presencia de epitelio plano estratificado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta respecto al hallazgo descrito? A. Es una displasia epitelial con alto riesgo de progresión maligna inmediata. Es un proceso reversible si se elimina el agente causal. Representa un carcinoma escamoso in situ. Carcinoma escamoso in situ es cáncer, básicamente. D. Se caracteriza por aumento del número de células del mismo tipo epitelial. Vendría a ser lo que es hiperplasia. O es un cambio adaptativo irreversible. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? A ver, los leo en el chat, chicos, ya para que se vayan, para que se vayan, ya. Víctor nos dice letra B. ¿Quién más? Sofía nos dice la E, ya. A ver, Rodrigo nos dice la B. Claudia nos dice B. Ok. B también. David nos dice B. Ok. ¿Alguien más tiene otra opción? Que la mayoría están de acuerdo que es la B. Comparten su opinión. Reaccionen, chicos. Pongan un checkcito, un corazón. Algo, por favor, reaccionen, chicos. Revivan. Ok, Emma nos dice B. Y es verdad, chicos. La B. ¿Por qué? Si yo quito a esta mujer, si yo le digo, señora, por favor, tiene que mudarse de casa, ya no puede estar expuesta a humo de leña. Entonces, ¿qué sucede? Yo quito el agente causal. Este es mi agente causal, lo quito. Entonces, si yo lo quito, hemos hablado de que cuando sucede una metaplasia, en la metaplasia, si yo quito el agente causal, llega a ser reversible. ¿Ok? Reversible. Entonces, la letra es la B. Y con eso, chicos, si tienen alguna pregunta, más que nada, más que los mecanismos de lesión celular, quiero que sí o sí tengan en claro lo que es la adaptación. Eso sí es lo que más me importa ahorita. ¿Tienen alguna pregunta para ya terminar? Ok.
¿Alguna pregunta, chicos, ya para acabar la clase? ¿Todo claro? O- A ver, Claudia nos dice, todo claro. Ok, muchas gracias, Claudia. Oh, María nos dice, todo claro. Muchas gracias. Luz nos dice, todo ok. Listo, chicas y chicos. Listo, chicos. Ahora sí, eso sería todo por mi parte. Ya nos estaremos viendo el miércoles con fármaco. Igual nos vamos a ver hasta ahora. Vamos a estar de 9 hasta las 12 aproximadamente, así que pueden descansar hasta las 1:30, que es, ya comienza su clase de fisiopato. Así que tienen tiempo, chicos. Así que si hubiera alguna pregunta, me la escriben, ¿ya? Y estaré subiendo la grabación en la noche, porque sí se demora, más que nada para subir al aula virtual. Yo voy a estar coordinando con Informes Bizancio para que todos puedan acceder a su aula virtual y puedan ver la grabación también. Igual el PPT también ya se les hice pasar. Y en la nochecita les estaré pasando un pasito con el fin de que ya puedan repasar en la tarde, su tiempo libre, y puedan responder, pues, ¿no? El cuestionario. Obviamente que el cuestionario se va a tomar en cuenta porque al final siempre hay una premiación. Y se ofrece algo especial al estudiante que pues ha estado con nosotros desde el principio, porque al final siempre quedan pocos, pero espero que ustedes, que todos ustedes puedan quedar, chicos, la verdad. Listo, chicos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ah, espérense, espérense, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Se vayan, no se vayan, no se me vayan un ratito. Vamos a tomar foto. A ver si pueden apoyarme con un corazón, sería genial, por favor. Así, un corazoncito, así. Listo, chicos. Ya, genial. A ver. Espero conocerlos pronto, así que vamos a pasar estos 2 meses chévere, chicos. Así que no se preocupen. Ahora sí, ya son libres. Pueden irse. Muchas gracias, chicos.